Bienvenidas a todas en nuestro espacio semanal de Crecer con Torah. Y el título de hoy es ¿Exigir o inspirar? Exigirle a alguien o motivarle de otra manera, ¿de qué manera, no? Bueno, vamos a ver un poquito estas dos palabras, a ver qué es lo que qué es lo que nos trae, qué podemos asociar esas dos palabras. Y enseguidita ya lo vamos a aplicar en la parashá y ver de qué se trata todo eso. Cuando hablamos de la palabra exigir, ¿qué se nos viene a la mente? Una persona exige, así tiene que ser, ¿no? Como severidad, control, ¿verdad? Esto puede generar miedo porque yo te exijo algo y si no cumples, mira, esos son demandas, el dominio, una acción autoritaria, un ultimátum, todo esto y mucho más pienso que podemos asociar con la palabra exigir. Exijo mi derecho, exijo, ¿no? Exijo que me cumplas esto. Después tenemos la palabra inspirar, que inspirar es una palabra más suave y más profunda también, porque no es solo de la demanda, pero en vez de exigir, yo hago cosas que te hagan a ti, te inspiro para que vos colabores, ¿no? Por ejemplo, a través de la admiración, del respeto, la motivación, entendimiento, todos son palabras asociadas a inspirar. Iniciativa, autonomía, entusiasmo y diálogo. Bueno, pensemos ahora que eso puede ser aplicado a la familia, padres y hijos, puede ser aplicado a una empresa donde tenés personas funcionarios o empleados que tienen que responder a alguien, ¿no? O de repente si tenemos a alguien que está bajo nosotros y tenemos que, mm, que ver cómo funcionan las cosas, tienen que haber reglas, ¿verdad? Entonces, obvio que también en la familia hay reglas, ¿eh? Los chicos tienen que tener reglas, no pueden hacer cualquier cosa porque tenemos que protegerlos y tenemos que también enseñarles, ¿no? Cómo son las cosas. Entonces, sí tienen que haber reglas, pero la pregunta es, ¿cómo hago para que se cumplan? Tanto en una empresa como en la educación de los hijos. Y, entonces, ¿cómo hacemos para que se cumplan? Tenemos acá dos opciones. Una opción es desde el control y las exigencias. Yo te voy a exigir y si no, mira, te vas a ver mal, ¿no? Con esto. O si no, desde el respeto, el diálogo, el entendimiento, que va a crear una atmósfera de voluntad de colaborar, ¿sí? La gente se va a sentir más con ganas, más inspiradas. Entonces, la primera opción que tiene que ver con el miedo, miedo al castigo. El papá le va a castigar si no cumple eso, ¿verdad? O que te van a echar de la empresa si no venís en punto, al horario que tienes que venir, etcétera. Esa es la primera opción. La segunda opción que es lo que te motiva a colaborar es la voluntad y el deseo de dar lo mejor de vos. ¿Y por qué tendría yo esa voluntad de dar lo mejor de mí? ¿Por qué? Porque hay respeto, porque hay entendimiento, porque siento que lo que voy a hacer va a ser apreciado. Entonces me genera adentro de mí esas ganas de hacerlo. Entonces esto es la manera de buscar a través de la inspiración. Y la exigencia, bueno, lo hago por miedo. Entonces no es que voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mínimo que puedo para zafar, ¿viste? Llego en punto y me voy en punto y no me importa nada de la empresa. Entonces acá tenemos las dos opciones. Y por eso el contrario de amor, en verdad, porque decimos que amor es esa voluntad de dar, ¿no? Y el miedo es el primero de la exigencia. Y cuando uno dice, ¿cuál es el contrario del amor? Mucha gente dice el odio, ¿verdad? Pero resulta que no es el odio el contrario del amor. Contrario del amor es el miedo. Porque el odio y el amor vienen de la misma raíz, pero contrario de amor es el miedo. Pueden preguntarse cómo puede ser. Esa hace parte de otro capítulo que si quieren lo vamos a explorar después. Pero para tener eso en mente, que ya lo vamos a volver a hablar. Esta semana
nosotros hablamos, vamos a leer la parashá Shoftim, que esta parashá habla de jueces y policías, que tenemos que poner en cada portón de la ciudad, tiene que haber eso. El juez es para juzgar los casos, a ver quién tiene razón, qué hay que hacer, y los policías son los encargados para realizar la acción de lo que hay que hacer. O sea, los jueces deciden y el policía ejecuta. Ok, nosotros aprendemos también en la parte profunda de la Torá que nosotros también tenemos un juez dentro de nosotros y tenemos un policía dentro de nosotros también. No solamente hacia afuera, pero internamente lo mismo. ¿Cómo sé que tengo un juez dentro de mí? Es que siempre estamos juzgando, siempre. No hay ser humano que no está juzgando. Todo el tiempo estamos mira, caminamos por la calle y ya miramos si es un lugar que, que, que puedo caminar bien o si no tengo que, veo que hay alguien peligroso, me cruzo la vereda o miro si hay alguna cosa que no, que un peligro, no voy a pisar arriba de esto o del otro. Y ya estoy juzgando por dónde ir. Veo una persona enseguida, juzgo, me cae bien, no me cae bien, pero es muy inmediato, es muy automático que uno, o sea, es prácticamente inevitable. Por eso el Pirkei Avot dice juzgar cada persona con una buena mirada, juzgar para bien. ¿Por qué? Porque inevitablemente vas a juzgar. Otra cosa es estar metido en el juicio. Estamos diciendo que el instinto del ser humano es, oh, esta persona me cae bien, no me cae bien, de ahí a profundizar o no, ya es nuestra elección, ¿verdad? Pero el de juzgar es algo muy automático. Entonces, ¿hay un juez dentro de mí? Sí, seguro hay. Y el tema no es decir que hay que eliminarlo, hay que acabar con ese juez, matarle. No, no viene la mano por ahí. Por algo Hashem nos puso ese juez. Por algo tenemos la capacidad de juzgar. A veces nos equivocamos, pero tenemos esa capacidad de juzgar. Entonces, ¿por qué Hashem nos puso esta cosa? Porque la verdad que tiene una función. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de tener un juez dentro de mí? Esa capacidad de juzgar. Porque sí, nos protege. Yo juzgo a esta persona, no sé si le puedo contar o no, si puedo pedirle algo importante que me haga o no. Son cosas que estoy juzgando, ¿no? Y esto me protege de muchas cosas y, y entonces es necesario tener ese juez. Pero lo que no es apropiado y lo que no debemos es utilizar ese juicio como para juzgar a la gente. Ah, esta persona se merece eso, no se merece lo otro. Mira lo que hizo, lo que no hizo. No, esto estamos usando mal. La capacidad de juzgar es para juzgar situaciones, para que sirvan para nosotros. Por ejemplo, alguien te propone un shidduch, ¿no? Un encuentro para encontrar con un hijo, o con uno mismo, con quien sea, ¿no? Para buscar casarse, ¿no? Entonces tengo que juzgar esto, esta persona, ¿quién es? Es adecuada, o sea, una persona bien, estoy juzgando. O alguien me ofrece sociedad. Entonces tengo que verificar quién es esa persona. Estoy juzgando, pero no estoy juzgando la persona porque yo me siento en el derecho de juzgarla. No, no por eso, pero porque para esta situación necesito saber si me sirve o no me sirve o si me va a causar un problema para un propósito específico que tiene que ver conmigo. Entonces tenemos ese espíritu crítico se llama como tener un criterio, saber, a ver, ¿cómo hago esta situación? Voy para acá, voy para allá. Para eso tenemos el juez dentro de nosotros. Y ahí tenemos el policía también dentro de nosotros. Y el policía es muy simpático porque mientras el policía es el que ejecuta. Entonces yo juzgué tal situación, ah, esto no es para mí. Me invitan a tal lugar, pero no sé si va a ser kasher, parece que más o menos. Entonces yo tengo el juez y digo, voy a juzgar esa situación. Y pienso, bueno, me parece que no debo ir, por ejemplo, ¿no?
Y el policía es el que ejecuta, el que me dice a mí, no vayas. O si no ves, es el que me hace tomar acción. Ahora, si yo utilizo el policía con la gente, entonces voy a ser esta persona que está siempre atrás del otro. Hiciste, no hiciste, ¿no? Como esta mamá o esta esposa o quien sea, ¿no? Que uno está. ¿Y cómo hiciste eso? Contame, ¿qué pasó? Estoy siendo policía de la persona. Y eso, esa no es la idea de ser un juez de a la gente o un juez o un policía hacia la gente. Entonces, el juez interno es el que tiene la función de evaluar la situación, ¿no? Una propuesta, un proyecto, y está buenísimo que lo tengamos. Bueno, ¿de dónde, cómo sabemos que tenemos esta cosa que ayer nos puso a nosotros esa capacidad de juzgar? ¿Por qué? No es algo que se aprende. No es algo que tus padres te enseñaron, es algo que sabemos que Hashem nos pone a nosotros, a nuestra Neshama, viene con esto ya acá en este mundo, acá con esto. Por eso decimos una braja a la mañana agradeciendo eso. ¿Cuál es la braja? En la mañana decimos Shaharit y en es Birkat Shahar, que son las bendiciones matutinas. La primera bendición que decimos, ¿cuál es? Es bendito Hashem, el Dios del universo, ¿no? Que da al gallo el entendimiento de distinguir entre el día y la noche. Esa es la primera braja de Birkat Shahar. Bueno, está bien, está lindo, ¿no? Le da al gallo, el gallo sabe cuando tiene que cantar. Ok, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? O sea, lo primero que voy a decir en mis bendiciones es hablando del gallo, si yo ni vivo en una granja, ¿no? No sé si una quinta, lo que sea. Si yo no me despierto con el gallo, ¿por qué tengo qué incide en mi vida para que yo tenga que decir gracias a Shem, que le dices con sabiduría al gallo? Está un poco raro, ¿no? Pero obviamente que hay una explicación más profunda. Aquí la explicación es la siguiente, que día y noche, que es lo que el gallo puede distinguir, es comparado a claridad y oscuridad, o sea, entre el bien y el mal, que nosotros, como seríamos como si fuera el gallo en esta comparación, que gracias a Hashem que nos dio a nosotros la capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Entonces, esto se llama la conciencia básica, que todo ser humano tiene una idea de lo que está bien y lo que está mal. No digo que sea tan específica cada detalle, pero una idea general. Sabemos que sí, que agarrar algo de otra persona no es algo que está bien. Una persona chica, un chico, no digo un bebé, pero digo un chico que ya tiene un poco de razonamiento, entiende que no puede pegar al compañero, que está mal si lo hace, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ah, pero depende cómo fue educado. Capaz, si él es educado de otra manera, entonces él va a pensar que está bien, ¿verdad? Si él ve que en su casa todos hacen, se pegan y se gritan, entonces él también va a hacer y le va a parecer que está bien. Sí, pero sí y no. ¿Cuál es la prueba? Vemos, por ejemplo, en casos de no, los terroristas y toda esta gente que son educadas de una forma muy violenta, ya se vieron muchos videos grabados de chicos muy chiquitos que le están enseñando a cómo maltratar a sus hermanos para que pierdan esa sensibilidad, pierdan esa conciencia básica, porque a principio los chicos no quieren hacerlo. Los chicos, 6, 7, 8 años, cuando los padres le decían, pegale a tu hermanito, ellos no querían hacerlo, hasta que el padre le obligó y le pegó y le dijo y le gritó para que lo hiciera. Entonces el chico se vio en una situación que tenía que obedecer. Y la primera vez que lo hace se siente mal y después ya se transforma en una rutina y entonces el chico va perdiendo la sensibilidad. O sea, la conciencia básica existía, pero
los padres en este caso estaban haciendo, o la cultura del lugar, está haciendo que la persona pierda esta sensibilidad. Lo mismo existe en términos de pudor, que cualquier ser humano tiene un cierto pudor para ciertas cosas. Em, no porque, digamos, para la vestimenta la gente no, no. Cualquier persona que sea la más, digamos, abierta del mundo, no va a ir totalmente sin ropa en la calle, ¿no? Porque, bueno, capaz porque no está acostumbrada a eso. Pueden decir, pues es verdad, no es un costumbre, ¿no? Pero existen ciertas normas. La persona va a utilizar no sé, se me ocurre un baño, por ejemplo, va a hacer sus necesidades. La gente pide privacidad, sí, pero esto es, uno ve esto desde el nene más chico, que después de eso se puede ir alterando, modificando, sí, es capaz, el ser humano puede alterar eso. Y lo mismo pasa con el robo y lo mismo pasa con el asesinato. Uno puede decir, ¿cómo es posible que los alemanes hicieron tanta masacre y mataron a tanta gente? Si eran gente tan culta, ¿cómo puede ser? ¿Ellos creían que había que era permitido matar? No, no, ellos van a decir que no está permitido matar. Obviamente que no. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque fueron también alterando esa naturaleza básica de que uno no va a matar al otro, fue alterada, pero con un mecanismo psicológico, varias veces ya lo trajimos acá, que es que primero se saca el valor de la persona. Entonces, una campaña difamatoria desde el pueblo judío, que la raza baja, que no pueden entrar en establecimientos, que son una plaga, qué sé yo. Entonces van sacando el valor, sacando, sacando, hasta que dice, bueno, el próximo paso, si no tienen valor, ¿para qué tienen que existir? Entonces, eso fue hecho con una mentalidad para que la gente pudiera llegar a hacerlo, porque de buenas a primeras nadie lo va a hacer. O tal vez algunos son más sangrientos, pero tanta gente que quiso colaborar, no, porque hay esta conciencia básica en varias cosas y una de ellas que dijimos es el juzgar situaciones, es saber entre el bien y el mal, tenemos una cierta idea de lo que es el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros decimos todas las mañanas. Por eso hay un juez dentro de mí. No es, no es solamente una metáfora, pero es como que un juez dentro de mí, de verdad, porque Hashem me puso este juez dentro de mí. Ahora, muy diferente es juzgar a una persona. Se cuenta que había un hombre que estaba en un funeral y todos estaban en ese funeral muy callados, respetuosos, todo era muy así tranquilo, pero había un hombre que se ponía a gritar, a gritar, a gritar en el teléfono, no, ¿me escuchás? ¿No me escuchás? Ah, no sé qué. Y entonces la gente no entendía, en el medio del funeral alguien gritando en el celular. Después le fueron a preguntar, ¿cómo usted hace eso? Y él explicó que en verdad era un familiar de la persona que falleció, que quería estar presente en el entierro y no pudo llegar a tiempo y quería saber lo que estaba pasando. Y esa persona no escuchaba bien, por eso tenía que gritar. Entonces, nosotros pensamos, bueno, le estamos juzgando a esta persona primero, porque no conocemos todos los hechos. Pero después que se explica, vemos que, wow, ¿cómo voy a juzgar? Esto no era para juzgar, era una circunstancia diferente, ¿verdad? Como la perspectiva cambia. Entonces, en la parashá empieza diciendo así, deberás designar jueces y policías. Es importante recordarse estas dos palabras porque más adelante vamos a ver cómo la Torah va a decir, va a cambiar algo en estas palabras. Pero por ahora quedemos en esto. Jueces y policías en tus portones, los portones de la ciudad, que que Hashem, tu Dios, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo.
No perviertas las justicias, no hagas favoritismos, ni aceptes soborno, pues el soborno enceguece a los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Y dice, justicia, justicia, repite 2 veces. Justicia, justicia, perseguirás. Así vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Dios, te entrega. Bueno, esto es más o menos un resumito de lo primero que dice la parasha. Que es importante tener estos dos que van a administrar, ¿no? Los problemas, los jueces y policías. A nivel personal, ahora, también el Hasidut explica que tenemos jueces y policías que debemos tener en nuestros portones. ¿Cuáles son los portones de una persona? Son 7. Son los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Entonces, tener ahí un juez que dice, esto tengo que, a ver, el juez del portón del ojo, esto tengo que mirar o no tengo que mirar. El del oído, están hablando la sonará, o están hablando cosas buenas, ¿no? Entonces, el juez está ahí juzgando, ¿es para mí escuchar o no es para mí escuchar? Y el policía es aquel que ejecuta esto. Entonces hay que filtrar, no podemos dejar que todo entre, todo. Nosotros no dejamos la puerta de nuestra casa abierta. Por lo menos yo no, ¿verdad? No sé ustedes. No dejamos las puertas abiertas porque puede entrar amigos, pero también puede entrar gente no deseada. Entonces hay que filtrar a ver quién quieres que entre y quién quieres que no entre. Y lo mismo nosotros con nuestra persona, ¿no? En el caso de los jueces, verdaderamente hablando, ¿cómo se juzgaba? Generalmente eran juicios de 3, donde habían 3 jueces, y otros donde habían 23. Y se juzgaba de esta manera. Había una parte que defendía y la otra parte que, que culpaba. Era como entre dos, un debate entre los 23 jueces, ¿no? Y entonces una parte decía, bueno, yo digo que es inocente y los otros dicen que son culpables y vamos a ver quién gana. Si de los 23 hay uno a más para inocente, gana inocencia. Necesita un mínimo de 1 de diferencia. Y para condenar a alguien necesitaba un mínimo de 2. Ok, pero la halajá dice así. ¿Qué pasa si todos dicen que es culpable? Todos los 23. Esta persona, no sé, robó de este negocio. Y todos dicen, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Todos dicen que es culpable. ¿Qué dice la ley? Dice lo siguiente, que esta persona no puede ser juzgada que es inocente. Mientras, espera, todavía, no es que va a ser inocente para siempre, hasta que no se haga otra corte que juzgue el caso. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Porque se necesita el debate. Se necesita ver, alguien tiene que poder decir, ¿cómo es posible? Rebe explica acá, ¿cómo es posible que nadie encontró nada favorable para hablar de esta persona? Por lo menos justificándole. No sabemos o dándole el beneficio de la duda, ni una persona. No puede ser que alguien se vea tan negativo así, que no encontramos nada bueno. Entonces debe ser que esta corte no puede juzgar. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida y nosotros miramos una cierta situación y tenemos que decidir esto sí o esto no, incluso para cosas más simples de la vida, está muy bueno que tengamos un lado nuestro que dice, esto es bueno por esto y esto es malo por esto, a ver quién gana, a ver qué pesa más en la balanza. Pero si nosotros decimos todo, 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 por ejemplo, esta persona, a ver si en la amistad con alguien que te hizo algo que no te gustó, ¿no? Entonces vos decís, no, no, esta persona no me sirve, no quiero verla más, ¿no? Entonces, a ver, si vos tenés todo tu ser te dice que es no, no estás juzgando bien, estás enojada. Estás con rabia. Por eso todo tu ser dice que no.
Tiene que haber un lado tuyo que aunque fue terrible lo que te pasó, por lo menos 1% que te diga, no, pero la verdad le comprendo. Pero aunque le comprendo, mi respuesta es no. Tiene que haber un cierto debate interno para que yo sienta que estoy pudiendo juzgar adecuadamente. Si todo lo mío me dice que es no, seguro que no estoy capacitada para juzgar en este momento. Entonces, qué tengo que hacer? Tengo que ir a dormir, tengo que ir a descansar otro día y ver si mañana me saco las emociones negativas que tengo y puedo juzgar de una forma más adecuada. Em, ok, hablando del soborno, que me parece que es un tema que siempre fue vigente, el soborno, ¿verdad? Dice que es imposible que el soborno no afecte a una persona. La persona puede ser la más sadí que hay, la persona más correcta del mundo, pero el soborno te hace algo. Porque también hay una ley de reciprocidad, que eso el ser humano lo tiene naturalmente. Y saben, te digo, la gente, los que venden, los vendedores, que se aprende en los cursos de cómo saber vender un producto, de esa ley de la reciprocidad. Porque si vos le das algo a alguien, sabes que esta persona te va a querer devolver de alguna manera, porque es la naturaleza humana. Alguien te regala algo, vos te sentís con un poquito de deuda y de alguna manera le quieres dar otra cosa. ¿Por qué? Porque las relaciones sanas son equilibradas. Hoy te doy, mañana vos me das. Sí, no tiene que ser lo mismo, pero aunque sea una sonrisa, aunque sea un oído para escuchar, de alguna manera te doy algo, ¿sí? Entonces se llama la ley de la reciprocidad. Entonces, cuando alguien te hace un soborno, cuando alguien le da algo, no digo un soborno abierto, no digo, obviamente que eso se entiende clarito, que esto es, que sería reprochable, ¿no? Que va al juez y le da dinero. No, no es eso. No, pero le puede incluso dar una simpatía, charlar cómo está tu familia. Eso es una manera de caerle bien y eso también es llamado soborno. ¿Por qué? Porque crea en el otro, activa la ley de la reciprocidad, que entonces alguito te tengo que hacer. No me doy cuenta, pero ya está instalado en mí esto de la reciprocidad. Entonces, cuentan que había una historia de la Torá, dice Ismael ben Elisha es una persona que le llevó regalos a un Cohen. En la época que se le daba los regalos al Cohen, la época del Mishkan o del templo, eh, se le llevaba un regalo al Cohen. Entonces, no había otro, solo había un Cohen allá. Y era el mismo Cohen el que iba un ratito. No, Ismael Ben Elisha creo que era el Cohen. Eso, él era el Cohen. Y entonces, ¿qué pasa? Se le llevó a él el regalo, pero él era la misma persona que iba a juzgar su caso. Cuando se dio cuenta que era la misma persona, dijo, no puedo juzgar el caso. Pero si el regalo al Cohen no era nada de mal, era algo que lo iba a llevar de todas maneras. Incluso no había otro Cohen en el momento. Entonces, eran dos cosas separadas. Pero él dijo, no, no importa, igual va a tener un efecto en mí, no lo puedo juzgar. Entonces vamos a llamar a otra persona que juzgue el caso. Y él miró el caso siendo juzgado. Y él cuenta que cuando estaba mirando, él perdió, este hombre perdió el caso, ¿no? Y entonces él pensó, ay, ¿por qué será que lo presentó de esta manera? Lo pudiera haber presentado de otra manera, capaz hubiera ganado. Y se dio cuenta que eso fue el efecto del regalo que él ganó.
Porque él, aunque él no juzgó, dentro de él, él estaba queriendo que el otro ganara. ¿Y por qué? Si no le conocía, porque recibió algo de él. Había una historia con Rabbi Abraham Herschel, el Rab de Apta, en el año 1754 está escrita esta historia. Él, él se sentía, cuenta que se sentía inclinado a favorecer uno de los litigantes y no entendía por qué. Él se sentía inclinado a favorecer a uno y él mismo no entendía lo que le pasaba y pidió para parar un poco la cosa, para pedir un descanso y después fue a revisar sus cosas y se dio cuenta que le pusieron, que le habían puesto plata en su abrigo. Bueno, eso ya es mucha sensibilidad, pero así cuenta que incluso sin saber, mira un poco cómo el soborno tiene efecto. Y sigue la Torá diciendo justicia, justicia, dos veces justicia. ¿Por qué dos veces? Porque hay la frase que dice el fin justifica los medios. No, no justifica los medios. Justicia se tiene que conseguir con justicia. No porque quieres justicia vas a utilizar alguna cosa que esté mala. Entonces, para llegar a la justicia hay que ser también justos. Por eso dos veces justicia. Nosotros a nivel personal, ¿cuál sería nuestro soborno que nos tratan de sobornar todos los días? ¿Cuál sería? Piensen. El Yetzer Hará. El Yetzer Hará siempre está ahí. Decimos, vamos a poner esta acá, ¿no? Y uno piensa, como hoy me llamaron de las escuelas de Jabal que están recaudando para el año. Me dijeron, usted no quiere colaborar. Entonces, ¿qué viene? Uno puede tener ganas de dar, ok, perfecto, pero en algunas ocasiones uno dice, ay, sí, pero yo también necesito la plata para otra cosa, o que bueno, ese es el Yetzirah, que te está sobornando, pero sí, si vos sí necesitas de esto, de comprar esto, lo otro, vas a estar mejor. Y este es el soborno del Yetzirah, que hay que darse cuenta cuando viene. Y entonces, ¿cómo nosotros logramos ese poder juzgar con criterio? Y ese criterio, ¿qué es lo que nos da el criterio? Es la Torá que nos trae digamos, las normas y todo, porque uno es muy subjetivo, porque si vamos a juzgar todo de acuerdo a lo que nos parece, entonces puede ser que nos equivoquemos también. Entonces la Torá nos da este orden, ese código para poder tener el criterio que necesitamos para poder juzgar. Ok, dice Rebe lo siguiente, el tema de los jueces y policías, que el juez es el que analiza y hace el juicio y el policía ejecuta, ¿no? Bueno, puede funcionar, ok, funciona, pero no es lo mejor, porque cuando vos necesitas un policía para que se cumpla un orden, significa que la persona tal vez no tiene ganas de cumplir. Necesitas el policía. Entonces vos le dices a una persona, bueno, tenés que salir de este lugar. Un ejemplo, alguien. Estás en un negocio y el empleado, no sé qué, y le dicen, bueno, tenés que salir. Pero él no quiere salir, entonces llamas al policía. O necesitas un policía, alguien que, o sea, a fuerza. El chico no está obedeciendo. Bueno, necesitas el policía porque él solo no va a escuchar lo que le vas a decir, pero con el policía él lo va a hacer. Necesitas el policía porque la persona no tiene muchas ganas de cumplir aquello que el juez determinó. Por eso necesita el policía. Porque si él tuviese ganas, no necesitabas del policía. La persona lo hace por sí mismo, ¿no? Ok. Entonces, em, es una cosa que es como, es un cambio comportamental, es como decir, externo. Vos te estás a hacer algo, pero como no tienes ganas de hacer, pero te impones y lo haces porque entonces, aparentemente hiciste todo bien. El chico tiene que hacer su tarea porque si no, no va a salir con los amigos después.
Bueno, entonces él va y obedece, pero no es que surgió dentro de él. Él lo hizo porque se sintió obligado. Hay un cambio de comportamiento, pero no hay de verdad algo de adentro que le motive a hacer este cambio. ¿Se entiende? Porque existen terapias comportamentales, muchas, ¿no? Pero lo ideal es que después de cambiar el comportamiento, también de que sea algo interno, de que le afecte a la persona, que desde su interior hay un cambio y no solo a lo exterior, que el chico vaya a estudiar porque él en algún momento se dio cuenta que es bueno para él estudiar y no por miedo y porque hay un policía. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El Rebbe trae algo que es espectacular, que en el libro de Yeshayahu habla de la Geulá, habla de cuando venga el Mashiach, y está escrito así: haré regresar los jueces de antes y tus consejeros. Cuando dice que va a volver, que cuando venga Mashiach van a volver los jueces, no dice jueces y policías, dice jueces y y consejeros. Entonces, siendo que jueces y policías se complementan muy bien, pero dijimos que es un cambio externo y es obligar a una persona que haga algo, cuando hablas de consejero, cambia totalmente la historia. Porque consejero, ¿qué es? Es como un amigo, como una persona que trata de entenderte, que tiene empatía, y que te dice, bueno, el mejor camino para ti es esto, y vos decís, bueno, ok, lo entiendo, llegué al nivel de poder entenderlo. Vos decís, pensás en un chico, el chico no tiene la capacidad, si es muy chico, de tener esa conciencia, de entenderlo, ¿verdad? Así entonces necesita a veces el policía que le diga, sí o sí tienes que hacerlo, ¿no? Pero cuando uno crece, uno ya va teniendo más conciencia. Y uno puede llegar a su propia, digamos, si ya estás estudiando una carrera, sabes que si no estudias, bueno, no vas a aprobar y eso para tu beneficio. No necesitas un policía, necesitas que vos te aconsejes contigo mismo a entender que eso es lo mejor. Cuando se trata de Torah y Mitzvot, en la época antes de Mashiach, hay ciertas cosas que no tenemos la conciencia tan clara. Entonces, nosotros tenemos el juez que nos dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que ayunar Yom Kippur o hay que hacer el ceder de Pesaj. El juez te dice, hay que hacer, listo. Entonces el policía dentro de nosotros dice, hay que hacerlo y lo vamos a hacer, ejecuta, ¿no? Pero ¿por qué traigo policía en ciertos casos? En muchos casos, porque en verdad, ¿quién tiene ganas? ¿Quién tiene ganas de ayunar Yom Kippur? No nos morimos de ganas. Por lo menos no conozco a nadie que se muere de ganas. Uy, está viniendo Yom Kippur, qué bueno, voy a ayunar, ayuno intermitente, ¿viste? No, no, nos forzamos con nuestro policía y decimos, no, hay que hacerlo y listo, y lo hacemos. Nos autoobligamos, el policía que está dentro de mí. Cuando venga Mashiach y tengamos la conciencia más elevada, entonces es que se llaman los consejeros. Los consejeros, ¿cuáles son? Aquellos que dicen, pensá bien, esto es para, el ayuno es como estás en otro nivel, puedes conectarte una vez por año diferente con Hashem. Entonces voy a hacer porque tengo ganas de hacerlo de verdad, porque lo entendí, estilo consejero, ¿sí? Entonces, no es un cambio conductual solo, porque ahora voy a hacer esto porque hay un policía, pero es un cambio interno que naturalmente, de acuerdo a como el consejero hace, voy a tener ganas de hacerlo también. Entonces, ahora viene una parte muy interesante, que es el mundo como está ahora. El mundo está cerca de la llegada de Mashiach, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que ya se van viendo, que ya no son como tan antes con galut, oscuridad, pero ya se van dando cosas que son más parecidas a la época de Mashiach. ¿Qué son ellas? Por ejemplo, el antiguo jefe o el actual líder en una empresa, ¿qué tiene más
Hoy en día, qué se escucha más? ¿El jefe autoritario o el líder, el que escucha, el que tiene empatía? ¿Qué vende más? ¿Qué se dieron cuenta que funciona más para una empresa? El jefe era muy autoritario. Todavía habrá alguno, pero antes solamente habían jefes. Jefe es la autoridad. ¿Y a qué horas viniste? ¿Y qué hiciste? ¿Y demostrarme? Y esto. Bueno, no rinde tanto. Conseguís miedo de la gente, pero no conseguís la actitud em, independiente, de ganas, de entusiasmo. Eso no se compra. Eso o se inspira o no hay. Pues no se puede exigir que tu colaborador, tu empleado, tu hijo, quien sea, tenga ganas y alegría de participar y colaborar. Eso no se puede exigir. Eso ocurre o no ocurre. Si hay respeto, si hay compartir, si hay escuchar, entonces ocurre más seguido. Y ese es el líder de hoy. El líder es el que escucha a los empleados, está todo bien, que quieren que estén contentos. Tantas empresas que hacen una vez por mes un encuentro de la gente y pagan una cena, un almuerzo para que estén felices, porque saben que estando felices van a colaborar más, se sienten parte de la cosa, y visten la camiseta y entonces tienen ganas de estar inspirados y no de estar exigidos. Entonces, lo mismo nos pasa con nuestro consejero interior, que nos va a entusiasmar a hacer las cosas y no porque nosotros nos estemos forzando a hacerlas, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con una idea de Lul y hacer redondear toda esta idea. El Lul que hacemos en este mes, que hoy es Rosh Chodesh, Chodesh Tov para todas, en el Lul nosotros evaluamos el año que pasó. A ver. Pero nos juzgamos, claro, porque para evaluar hay que juzgar. Que hice bien, hice mal. Tengo que un poco pensar, de cierta forma, juzgarme, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿Tipo policía o tipo consejero? Porque si es como policía, bueno, no va a funcionar mucho porque es como dándonos palo, ¿no? Como estando enojados, estando tristes, no va a funcionar nada. Pero sí decir, bueno. Ok, este año que pasó, no sé, tuve tanta corredera y que casi no hice Teilim o me faltó tal cosa. Bueno, capaz ahora para el año que viene puedo hacer un poco mejor, ¿cómo no? Ok, me comprendo, tengo empatía con mi situación. Me fue difícil, tuve un año así que no pude atender ciertas cosas o no pude ayudar a gente que me pidió ayuda. Yo tengo empatía conmigo mismo y entonces decido, bueno, para el año entrante voy a mejorar eso. Entonces voy a traer dentro de mí no el policía, pero el consejero. Y así con eso estamos demostrando a Shem que estamos sí que cerca de la llegada de Mashiach, porque exactamente eso es lo que va a ocurrir. Más que ver los cambios en el mundo y traernos a nuestra realidad. Y que si Dios quiera que podamos ver esta realidad rápida en nuestros días. Amén, que así sea.